más básico un poco.
Muy buenos días, ¿me pueden escuchar? ¿Me confirman si pueden ver la pantalla también? Buenos días, profe. Sí, sí se ve. Y se ve en la pantalla también. Se escucha. Ah, correcto, entonces vamos a empezar. Vamos a ver estos temas. Vamos a poner aquí. Recording in progress. Muy bien, así rápidamente, ¿no? Modulación se puede considerar modulación básica o digital, OK, ASK, FSK y PSK, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos visto. Que también se conoce como una transmisión banda ancha. ¿Por qué? Porque está utilizando el doble de ancho de banda que la línea digital o el pulso de digital, ¿no es cierto? Entonces, implica nuevamente convertir la señal digital a una señal analógica. Si nosotros vemos lo que es ASK, PSK, son señales analógicas, ¿no es cierto? Uno ve la señal, por ejemplo, OK, es una señal analógica. Si uno ve la ASK también es analógica, ¿no? El PSK es analógica, el FSK también es analógica. Entonces, por acá nos dice que ahora vamos a convertir una señal digital a una señal analógica para la transmisión. La modulación permite usar un canal pasabanda con un ancho de banda que empieza en una frecuencia F1 y termina en una frecuencia F2. Estos tipos de canales están más disponibles que los canales banda base. Ojo, un canal banda base es el canal que está alrededor del origen, ¿no es cierto? Y los canales pasabanda, ¿no? Ya empiezan en una frecuencia determinada y terminan en otra. Por ejemplo, para la red telefónica tenemos que el canal está disponible de 300 Hz a 3400 Hz. ¿Y qué pasa de 0 a 300 Hz? Simplemente no deja pasar esa porción de información. ¿Pero por qué? Porque la señal telefónica es analógica, entonces lo acomodamos bien en ese canal. Pero si la señal fuera digital, estamos perdiendo potencia o energía de 0 a 300 Hz, que en el sampling, o sea, el espectro de la señal digital, ¿no es cierto?, es un sampling. Y si nosotros vemos por esta zona, estamos perdiendo alguna potencia y considerable si perdemos esas frecuencias de 0 a 300 Hz. Entonces, para una señal pasabanda está bien, ¿no? La banda base sí ocupa desde 0 hasta una determinada frecuencia. Entonces, por acá hablamos de el ancho de banda de un canal porque estamos con F1 hasta F2, ¿no? ¿Qué más? También sabemos que la señal digital binaria, representada en el tiempo, en la mayoría de casos es el código unipolar NRZ. Y cuando queremos modular se refiere a este tipo de señal. Más adelante vamos a ver los códigos de línea, que hay diferentes formatos de código de línea. Entonces, si tengo esta señal digital que es unipolar, NRZ, hablamos de un tiempo de bit, de un ancho del pulso, de una velocidad binaria, y hablamos de el ancho de banda de la señal, ¿no? El ancho de banda de la señal es 1 sobre el ancho del pulso. Y el tiempo de bit es igual a 1 sobre la velocidad binaria. ¿Qué más? Hay el espectro, ¿no? Ahí tenemos el espectro. El ancho de banda para esta señal es desde 0 hasta 1 sobre tau. Este sería el ancho de banda, ¿no? Entonces nos interesa, cuando hablamos de los códigos de línea, nos interesa ese ancho de banda. Nuevamente aquí tengo otro ancho de banda, es mayor, significa que ha aumentado la velocidad binaria, es mucho mayor la velocidad binaria, entonces el ancho de banda aumenta. ¿Qué más? Modos de transmisión. Vamos a tener dos modos, o algunos, hasta 3 modos de transmisión.
Uno que es el simplex, que siempre va de un transmisor a un receptor toda la vida, no hay la posibilidad de cambio. Lo otro es HAL duplex, que en algún momento transmite en un sentido y en otro momento transmite en sentido contrario. El full duplex significa que el ancho de banda del canal se divide entre dos, la mitad para transmitir en un sentido y la otra mitad para transmitir en sentido contrario. Entonces por acá tenemos estas posibilidades, ¿no es cierto? Entonces tenemos la transmisión simplex, que sería, por ejemplo, de la impresora o al revés, de la PC a la impresora. No podemos hacer una transmisión de la impresora, salvo el escáner, pero que es otro equipo, ¿no? Cuando hablamos de una impresora, solamente impresora, la información va de la laptop o de la PC hacia la impresora. Entonces, a eso se le llama simplex. Toda la vida va a ser así, laptop a impresora. Pero si hablamos del HAL duplex, podría ser, por ejemplo, el teléfono. Cuando ustedes hablan por teléfono, no pueden hablar ustedes al mismo tiempo y al otro lado también que habla al mismo tiempo, no se van a entender. En telefonía generalmente dice, no, uno habla y el otro escucha, inclusive cuando es en forma de una conversación natural. Entonces, la comunicación a través de la voz es casi HAL duplex, ¿no? Uno escucha y el otro emite la información y después cambian los roles, ¿no? ¿Qué sucede cuando dos personas están frente a frente y comienzan a gritar y hablar rápido y nadie se calla, ¿no es cierto? Llegamos a una discusión en la cual no se entiende. Y full duplex sería dividir el ancho de banda, ¿no?, en dos partes, de tal manera que tenemos la transmisión en un sentido y la transmisión en el otro sentido y al mismo tiempo. Aquí está el cuadro de cómo se clasifican las modulaciones, ¿no? ASK, FSK, PSK, que viene justamente de la señal portadora, amplitud, frecuencia y fase, ¿no? Y si manipulamos amplitud y fase, vamos a tener QAM. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Modulación OOK, cada vez que hay un 1 aparece la portadora, cada vez que hay un 0 desaparece esa señal, aquí no hay nada. ¿Por qué? Porque hay un 0. Nuevamente aparece un 1 y ahí tenemos presencia de portadora, ¿no? De velocidad binaria vamos a pasar a una velocidad en baudios aquí, ya no hay bits. Entonces ahí hablamos de una transmisión en baud. De igual manera, el ancho de banda, estamos trasladando la señal banda base, estas señales, ¿no? Lo estamos trasladando a una frecuencia mayor. Aquí está. Y aparece entonces el ancho de banda desde esta parte, ¿no? Este es el ancho de banda de la señal OOK. Sería 2 veces el ancho de banda de la señal original. De hoy en adelante vamos memorizándonos esto de aquí, ¿no? El ancho de banda de la señal va a ser igual a 2 veces la velocidad de transmisión para cualquier tipo de modulación. No se olviden también que esta modulación o este espectro es matemático, pues no, nos da la parte positiva, pero hay que considerar también la parte negativa, ¿no? Tenemos esas dos partes. Modulación ASK significa el desplazamiento de amplitud de una señal, ¿no? Si el 1, modificamos la amplitud de la portadora, si es 0, cambia la amplitud de la portadora y así sucesivamente. Entonces vamos a tener ese tipo de modulaciones y lo que estamos cambiando respecto a la secuencia binaria, se está modificando la altura de la portadora. Si uno observa la portadora por aquí,
tiene un solo tamaño, una sola amplitud, y aquí aparece la señal ASK con dos amplitudes, ¿no? Una amplitud para el 1 y una amplitud para el 0. El espectro es lo mismo, ¿no es cierto? Porque habíamos visto que esto se compone de dos señales OK, una que va con la secuencia binaria de los unos y el otro va con la secuencia binaria de los ceros, ¿no? Modulación PSK, cambio de fase, ¿no? El 1 se transmite con una fase y el 0 con otra fase, ¿no? Si hablamos del seno, ahí estaríamos con 0 grados, y si hablamos con el bit 0, está cambiando de fase, y tenemos una diferencia de 180 grados. El espectro es parecido, ¿no? Lógicamente hay una diferencia en cuanto a la fase, pero estamos analizando aquí la parte de las amplitudes o los anchos de banda, más que nada que cómo está la gráfica de la función angular, ¿no? Modulación en frecuencia, igual, ¿no? Dos frecuencias. Aparece una frecuencia para el 1 y una frecuencia para el 0. Ahí tenemos las dos frecuencias. El espectro sí cambia totalmente, ¿no? Tenemos aquí el espectro para el 0 y el espectro para el 1. Entonces tenemos aquí dos sampling prácticamente, ¿no? Y el ancho de banda es todo, ¿no? Desde que iniciamos acá con esta señal hasta ese punto. Todo eso es el ancho de banda, que sería 2 veces velocidad de transmisión menos F1, o sea, más la diferencia entre F1 y F0. Por aquí está esa ecuación, el ancho de banda del FSK. Para estos sistemas de modulación estamos viendo que se tiene un baudio contiene un bit, o sea, es lo mismo, ¿no? Lo que estaría cambiando es las unidades. Si yo digo, por ejemplo, que tengo 64.000 bits por segundo, la velocidad de transmisión sería 64.000 baudios, ¿no? De bits lo cambiamos a baudios. Eso es lo que está ocurriendo entonces con estas primeras modulaciones. La frecuencia mínima, porque en telecomunicaciones tenemos que ahorrar ancho de banda. Entonces me dicen, ¿cuál sería el ancho de banda mínimo? Nosotros vamos a acercar los sampling, ¿no es cierto? Por acá están separados. Estos sampling los vamos a acercar lo más que se pueda y vamos a llegar a esta condición. Entonces, esto sería el mínimo ancho de banda que podríamos pasar. Eso es lo que estoy marcando desde el cruce por cero al punto central, es velocidad de transmisión, sería una vez. Acá tengo otra velocidad de transmisión, sería 2 veces. Y luego tengo del centro de la portadora hasta el otro extremo, otra vez la velocidad de transmisión. Y eso ocurre con los anteriores también, ¿no? Aquí. ¿Dónde está velocidad de transmisión? La velocidad de transmisión es de la portadora hacia este cruce por cero. Eso es velocidad de transmisión. Y también del cruce por cero de la izquierda hasta la portadora también es velocidad de transmisión. Entonces el ancho de banda es 2 veces velocidad de transmisión para un sampling, ¿no? ¿Alguna consulta, preguntas? Sí. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿La clase va a estar grabada? ¿Nos va a enviar o esto está en el aula virtual? Todo lo que todo está en la A pantalla. ver, cuando yo estoy dictando las clases allá, ¿lo graban ustedes? No, no lo estoy grabando, Medina. Por Bueno, está eso, bien. esto nos va a enviar ustedes a nosotros. Yo le pregunto. Lo que pasa es que ustedes quieren que lo grabe para que digan, bueno, ya como va a estar grabado, después lo leo o lo No, escucho, no, ya, le escucho. ¿no es ¿En cierto? dónde va a estar para poder repasar o tomarle foto? ¿Cómo se llama? Nuevamente. No lo voy a grabar
porque Ya. ustedes después dicen, no, después lo voy a escuchar y lo voy a ver y nunca lo ven. Ya. Así que presten atención y si tienen duda, lo hacen. Ujú. Ya, perfecto. Entonces, ahora vuelvo a preguntar, ¿alguna inquietud, alguna consulta? Entonces, vaya usted despacio entonces para tomarle foto, porque como no se puede Hasta, escribir muy rápido. hasta, hasta ahorita lo hemos visto todo en clase. Estoy Sí. haciendo un repaso. Ok. Ya, profesor. ¿Sí? Hasta Ujú. ahorita es un repaso. Y vuelvo a preguntar, ¿alguna consulta en este repaso? Por el momento no. Ya, ya lo hemos visto. Correcto, correcto, correcto. Entonces, estas separatas sí les puedo hacer llegar. Muy bien, hasta acá todo está bien, ¿no es cierto? De acá viene un par de ejercicios que lo dejamos para más adelante, ¿no es cierto? Más adelante regresamos a ver estos ejercicios. Modulación, modulación multinivel. Acá si quieren tómenle foto o vayan tomando sus apuntes. Aquí el valor de n y el valor de m son números que van a estar con esta relación. El n va a ser igual 2 a la n. Empezando con n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5. Y el valor de m va a ser igual el 2 a la k. Y k va a ser los números pares, si se dan cuenta, ¿no es cierto? En el caso anterior son los números consecutivos, 1, 2, 3, hasta donde se pueda. Entonces hablamos, por ejemplo, para los NASK. Si para el n igual a 1 ya lo hemos visto. N igual a 1 sería 2 a la 1, sería igual a 2, ¿no es cierto? Y eso sería esto de acá. Esto sería 2 FSK. ¿Por qué 2? Porque tenemos dos frecuencias. Esto sería 2 PSK. No se escribe el 2. Ustedes difícil que lo encuentren en una bibliografía que diga 2 PSK, simplemente PSK. Pero ustedes ven que aparece dos fases. Ustedes ven por acá, ASK. ¿Cuántas amplitudes tenemos? 2, ¿no es cierto? Entonces sería 2 ASK. Correcto. Entonces para n igual a 1, en estas fórmulas, para n igual a 1 ya está desarrollado. Y vamos para n igual a 2. Para n igual a 2 tendríamos 2 a la 2 sería 4. Y tendríamos 4 SK. Para n igual a 3, n minúscula, ¿no? N minúscula igual a 3. ¿Cuánto vale n mayúscula? 8. 8 ASK. Para n minúscula igual a 4. 2 a la 4, 16. 16 ASK. Preguntas, consultas. ¿Alguna consulta? Y para m sería 2 al exponente k. 2 a la 2, 4 QAM. Para k igual a 4, ¿no? 2 a la 4, 16 QAM. No aparece el 8 QAM. Aunque por ahí, ¿no? Se puede generar un 8 QAM, pero comercialmente no son muy difundidos. Del 16 QAM, ¿cuál sería el siguiente? 74. 64 QAM, correcto. De ahí que sigue. 256. 256 QAM y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, el QAM, ¿y por qué más o menos se maneja así? Porque vamos a trabajar en el cuadrante, mientras con el PSK
vamos a trabajar con el círculo trigonométrico. Por ahí vamos a entrar a esas fórmulas. ¿Se entiende esta tabla? Sí, profesor. Listo. Luego tenemos por aquí otra tabla de fórmulas ya. Ya no, acá habla de la velocidad de transmisión. Para el caso del NASK, NPSK y NFSK, la velocidad de transmisión sería la velocidad binaria entre el exponente, en este caso n minúsculo. Las unidades ya sabemos que es baudios. Y para el QAM, la velocidad de transmisión sería la velocidad binaria entre el exponente del 2, ¿no es cierto? En este caso sería el exponente K. Y para los anchos de banda, para todos menos para el NFSK, el ancho de banda sería 2 veces velocidad de transmisión. Eso ya les he explicado, ¿no? El ancho de banda siempre va a ser 2 veces la velocidad de transmisión. Para el NFSK se cumple que el ancho de banda va a ser igual al N mayúscula más 1 veces la velocidad de transmisión. Ojo con esta fórmula, ¿no es cierto? El ancho de banda de la señal FSK del NFSK, ¿no es cierto? Va a ser igual a N mayúscula más 1 veces la velocidad de transmisión. Entonces, ese es ancho de banda mínimo. Para la modulación FSK, ¿cuánto vale el N? Yo le quito aquí el valor de N y hablo solamente del FSK. ¿Cuál es el valor de N? 2. 2, correcto. 2 más 1, 3, ¿no es cierto? El ancho de banda mínimo para el FSK sería 3 veces velocidad de transmisión, y eso lo dijimos, por acá está. Ancho de banda mínimo, acá está, ¿no? 3 veces velocidad de transmisión. ¿Preguntas? Entonces, esta tablita es fundamental, ¿no? Estas dos tablitas son fundamentales. Y con esto ya podemos resolver cualquier ejercicio. Aquí está, por ejemplo, para el 4ASK. ¿Cuántas amplitudes? 4, ¿no es cierto? ¿Qué combinaciones binarias? 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Tenemos 4 combinaciones binarias de 2 bits. El n minúscula entonces significa la cantidad de bits, n igual a 2. Y con 2 bits yo llego a 4 combinaciones. Entonces, ¿cuántos bits tiene el baudio en este caso? Ahí tengo un baudio, la amplitud más pequeña, que sería la amplitud A sub 0. ¿Cuántos bits tiene ese baudio o ese símbolo? 2. Claro, pues ve. Entonces, en estas fórmulas, el n minúscula me va a indicar la cantidad de bits que tiene cada baudio. Seguimos por acá. El 4PSK, ¿cuántas fases vamos a tener? 4. 4 fases, ¿no? 360 entre 4 lo distribuimos y es 90 grados cada símbolo. Entonces, si tengo 4 fases, asigno para el 0, 0, para el 0, 1, para el 1, 0 y el 1, 1. Y eso se va a repetir. Para el 4FSK, ¿cuántas frecuencias vamos a tener? 4 frecuencias. Y a cada frecuencia le vamos a asignar un
una combinación binaria de 2 bits. ¿Preguntas? Si hablamos, por ejemplo, del 64 ASK, ¿cuántas amplitudes tenemos? Seis amplitudes. No, 64. 64, claro, 64 amplitudes. Con 64 amplitudes necesitamos cuántas combinaciones binarias para identificar esas 64 amplitudes. ¿Cuántas combinaciones binarias o cuántos bits? 6 bits. 6 bits, ¿no es cierto? Entonces 6 bits me va a dar la amplitud a sub 0 y voy a llegar hasta 63, ¿no es cierto? Porque estoy contando desde el 0. Entonces tengo, miren, 64 amplitudes. Y a cada amplitud lo voy a diferenciar por su combinación binaria. Entonces, un símbolo o una amplitud, ¿cuántos bits contiene? ¿Se entiende o no? Aquí empezaremos con texto, acá está. Listo. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego tenemos la combinación binaria C, 1, 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 0, ¿no? Y así sucesivamente. Cada amplitud contiene 6 bits, ¿no es cierto? Entonces, este símbolo, un símbolo contiene ¿cuántos bits? Un símbolo contiene 6 bits, ¿de acuerdo? Una amplitud va a tener 6 bits. Y acá lo vemos, ¿no? La amplitud A3, ¿cuáles son sus bits? Ahí ya están, son 6. ¿Pero cuáles son? Ahí está. Acá tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 unos. Listo. Esta amplitud 63, ¿cuál es su combinación binaria? 6 unos. Preguntas. ¿Se entiende? Repito. A ver, señores, ¿alguna pregunta? ¿No tiene preguntas? ¿Se entiende? Repito. Aló, ¿me confirman? Todo claro, ingeniero. Listo, seguimos. O voy muy rápido, espero que tomen la foto, no sé. Sí, continuamos, ingeniero.
Listo, acá vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, tenemos una velocidad binaria igual a, no sé, 256 kilo bps, ¿no? Pregunta, si transmitimos con 64 ASK, ¿cuál es el ancho de banda que se requiere? Entonces, vamos por aquí con 64 ASK. N mayúscula es igual a 2 a la N, ¿no es cierto? Y esto es igual a 64. Arreglamos este 2 a la N. Esa es la fórmula, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuánto vale N minúscula? N igual a 6, ¿no? ¿A qué es igual velocidad de transmisión? Y eso es la fórmula, por acá está, ¿no? Velocidad de transmisión es velocidad binaria entre el exponente. Entonces, igual a la velocidad binaria entre el exponente que es 6, ¿no? 4266 kilo baudio, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ancho de banda para esta señal? Para esta señal 64 ASK. Es 2 veces velocidad de transmisión. Igual a 2 por la velocidad de transmisión. Unidades, kilohertz. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros hacíamos una transmisión en ASK sin número, o sea, el 2 ASK, 2 PSK, el ancho de banda es el doble de la velocidad binaria. Sería 256 kilohertz. Y si vamos con 64 ASK, el ancho de banda que vamos a utilizar es 85 kilohertz. A ver, ¿me entiende o no? ¿Qué pasa si a esta velocidad binaria yo utilizo un módem? Profesor, buenos días. ¿Puede colocar la Dime. fórmula de velocidad de transmisión? Oh, Colocar en el Excel la velocidad de transmisión de 42.66 que ha salido. Ahí, aquí. Ya, ok. Velocidad de entre K. Ya lo vi. Gracias. correcto. Entonces yo digo, ¿no? ¿Qué pasa si le hacemos simplemente con el ASK? La misma velocidad binaria. O sea, copiamos todo esto de acá, ¿no es cierto? Pero hay que cambiar que ya no es 64 ASK, sino es un 2 ASK, ¿no? O simplemente no lo escribimos, el 2. Eliminamos, ¿no? ASK. Hay dos amplitudes. Como aquí tenemos prácticamente dos amplitudes, el N minúscula desaparece y tenemos que N minúscula es igual a 1, ¿no es cierto? N minúscula es igual a 1. Entonces, la velocidad de transmisión sería igual a la velocidad binaria entre 1. 256 kilobaudios. Ancho de banda, 2 veces velocidad de transmisión, 512. Este es el resultado con ASK. Preguntas, miren la diferencia de ancho de banda. ¿Ah? Con 64 ASK yo voy a utilizar 85 kHz para transmitir 256 kilobits por segundo. Y con ASK
para la misma velocidad vamos a utilizar 512 kilohertz. Bastante, ¿no es cierto? ¿Preguntas? ¿No tienen consultas? Correcto, entonces vamos a resolver estos ejercicios de acá. Dado un ancho de banda de 40 kilohertz para una señal FSK, ojo, ¿cuál es la tasa en baudios y la tasa en bits que se puede transmitir? ¿No? Siempre ahorrando el ancho de banda. Entonces vamos por aquí con el FSK. ¿Qué número lo acompaña al FSK? El 2 FSK, ¿no es cierto? Ah, 2. N mayúscula igual a 2, N minúscula, 1. correcto. Entonces, ahora simplemente aplicamos ese ancho de banda, pero no. Me dicen que hay un ancho de banda BW, supuestamente del canal, que es igual a 40 kilohertz. 40 KZ, ¿no? ¿Cuál es la tasa en baudios? ¿Cuál es la fórmula que vamos a aplicar acá? El ancho de banda de la señal FSK, la mínima, ¿no es cierto? Es N mayúscula más 1 veces la velocidad de transmisión. N mayúscula igual a 2, por lo tanto el ancho de banda de la señal FSK va a ser igual 40 entre 3, ¿no? Cuarenta entre 3. Unidades, kilovatios, ¿no? ¿A qué sería igual la velocidad? Perdón, esto es velocidad de transmisión, ¿no es cierto? Vamos a ver. Esto es velocidad de transmisión. Porque ya tenemos el ancho de banda, ¿no? Despejamos de aquí la velocidad de transmisión. Ya está. Velocidad binaria es igual a velocidad de transmisión multiplicado por n o por el exponente. Por lo tanto, velocidad binaria igual velocidad de transmisión. ¿Y cuánto vale n? Por 1, ¿no? Kilo bps. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta que tengan?
Todo claro, profe. ¿Se entiende, no? Listo. Pregunta 2. Me dan ciertos datos. La frecuencia inicial o la frecuencia 1 del ancho de banda me dicen que empieza en 120 kilohertz y termina en una frecuencia F2 que es igual a 150 kilohertz. ¿Cuál sería el ancho de banda? F1 menos F2 y eso sería 30. Por lo tanto, aquí el ejercicio no, no está bien, ¿no? Si lo mantenemos como 60, tendríamos que cambiar este valor. 120 más 60 sería 180, ¿no es cierto? Modificamos ahí entonces, ¿no? Vamos a modificar esa partecita. Listo, 180 kilohertz. La transmisión es en full duplex, ojo. Otro dato entonces que tenemos aquí es que esta transmisión es en full duplex. ¿Qué significa full duplex? Dividir el canal en dos partes, ¿no es cierto? Vamos a dividir el canal en dos partes. Una parte para la transmisión en un sentido y la transmisión en sentido contrario, algo como esto, ¿no? Acá. Una transmisión full duplex. El ancho de banda se va a dividir en dos partes. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer entonces por aquí. El ancho de banda del canal total, ¿no es cierto?, es igual a 60 kilohertz. Luego tenemos que la transmisión es en 8 PSK. ¿Cuánto vale n minúscula? 3. 3. 3, ¿no es cierto? Un baudio tiene 3 bits. Correcto. N igual a 3, el n mayúsculo igual a 8. Entonces por aquí vamos a dividir el canal, o sea, vamos a tener un canal para la transmisión y un canal para que sería igual al ancho de banda de todo el canal entre 2, 60 entre 2, ¿no? Tenemos 30 kilohertz. El ancho de banda del canal de recepción va a ser igual al anterior, ¿no es cierto? Entre ambos canales debe sumar los 60 kilohertz del ancho de banda total. Ahora, en este ancho de banda deberíamos acomodar el sampling, ¿no? A ver, vamos por aquí. Aquí, ¿no es cierto? Acá tenemos, este es el ancho de banda de una señal, un sampling, ¿no es cierto? Y a continuación debería estar el otro canal. Para eso vamos al Desmos a graficar ese espectro, ¿no? Ahí le voy a poner un valor de 6 referencial.
Ahí lo tenemos, ¿ve? Pero eso está en cero, ¿no es cierto? Está alrededor del cero. Vamos a desplazarlo. Y vamos a desplazar, por ejemplo, un valor de menos 5, menos 6, 1, 2, 3, 4, 5, menos 6, por ejemplo. Menos 6. Y hasta un sample. El otro deberíamos generarlo. Ahí tenemos. Pues bien, las frecuencias de las portadoras debe estar por acá. Voy a poner con una línea delgadita. Ojo que no hay portadora, pero yo solamente voy a poner una línea para ubicar dónde estaría la portadora, ¿no? En el punto más alto. De igual manera aquí estaría el valor de la portadora. Entonces, los canales también los estoy dividiendo en dos partes. A ver, este es un canal. ¿Cuánto vale ese canal? Todo este rango vale, a ver, desde el inicio hasta el final vale 60 kilohertz, ¿no es cierto? 60 kHz. Lo hemos dividido entre dos partes, ¿no? 30 kilohertz en esta parte y acá también 30 kilohertz. Frecuencia de inicio 120 más 60, 180, ¿no? 180 kilohertz. Eso quiere decir que el punto central lo podría conocer, ¿sí o no? Sería 120 más 30, ¿no es cierto? Este punto es conocido. ¿De acuerdo? Ese punto central sería 150 kilohertz. Perfecto. Sabemos también que desde la portadora a uno de los extremos, esto es velocidad de transmisión. De acá también esto es velocidad de transmisión. Esto es velocidad de transmisión. Y por acá de la portadora a un extremo también es velocidad de transmisión. ¿Qué nos está viendo el ejercicio? Nos dice, a ver, por acá está este ejercicio. Calcular las frecuencias de las portadoras, la máxima velocidad binaria que se puede transmitir. Perfecto. ¿Ya podemos calcular la frecuencia de la portadora? Claro que sí. Vamos a completar. Velocidad de transmisión. Acá también velocidad de transmisión. Velocidad de transmisión. Velocidad de transmisión. Este punto de acá va a ser la portadora
para la transmisión en un sentido. Y esto va a ser la portadora de recepción en el otro sentido, ¿no? Veamos. Aquí podría estar transmitiendo en este sentido. Y digo, esto es transmisión. Y con la otra banda, aquí lo estoy usando para recepción. Entonces ponemos aquí RX. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta ahí antes de avanzar? ¿Se entiende? Hasta ahora todo bien, profe. Correcto. Entonces avanzamos, ¿no? Este gráfico lo llevamos al Excel para seguir haciendo los cálculos, ¿no? Ahí lo tenemos. ¿Cuánto es la velocidad de transmisión? Según la fórmula, velocidad binaria entre el exponente. ¿Cuánto es eso? Igual, ¿sabemos la velocidad binaria o no? No sabemos, ¿no? Pero sabemos que el ancho de banda es igual a 2 veces la velocidad de transmisión. Entonces, de aquí despejamos la velocidad de transmisión. ¿Cuánto es la velocidad de transmisión? Al ancho de banda entre 2, ¿no? Entre 2. Entonces, esto es kilobaudios. Todas estas velocidades de transmisión que estamos colocando por acá, esta velocidad de transmisión, ¿cuánto vale? 15 kilobaudios, ¿no es cierto? Pero velocidad de transmisión es igual a la velocidad binaria entre n. Entonces acá despejamos velocidad binaria. Va a ser igual a n veces velocidad de transmisión. Y esto va a ser igual. ¿Cuánto vale n? 3 por velocidad de transmisión 15 unidades, ojo, kilo bps. Aquí está la fórmula, ¿no? Entonces, 15 kilobits por segundo en la parte de transmisión en un sentido y 15 kilobits por segundo, o 45, perdón, 45 kilobits por segundo en el otro sentido, ¿no? En ambos sentidos se transmite 45 kilobits por segundo. ¿Alguna consulta? ¿Cuánto vale velocidad de transmisión? Perdón, la frecuencia de la portadora de transmisión, FTX. 135 kHz. Exacto, sería la frecuencia de inicio que vale 120, ¿no es cierto? 120 más velocidad de transmisión. A ver, sumamos todo eso, sería igual 120
más 45, ¿no? No, 15. 135 unidades. Estamos con frecuencia de la portadora es 15 kilohertz. ¿Cuánto vale la frecuencia de la portadora de recepción? 165. Claro, hay varias formas, ¿no? De 150 le sumo la velocidad de transmisión, o lo que hacemos también de 180 le quitamos la velocidad de transmisión. Esto sería igual entonces a 150 más velocidad de transmisión. 150 más 15, ¿no? Unidades kilohertz. Entonces el sistema estaría pasando, ¿no? 45 kilobits por segundo al mismo tiempo, ida y vuelta, y además la portadora sería en un sentido 135 kilohertz y en el otro sentido sería 165 kilohertz. ¿Consultas o preguntas? Ingeniero, una consulta. Respecto al ¿Ya? full duplex, siempre van a Sí. tener que estar desfasadas 2 pi, pues, ¿no? Para que no haya que No, 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 no. despreciar. Esos 2 pi que has visto en el Desmos es para la gráfica. Ujú. Mi No consulta es. es si no estuviera así desfasado porque ahí choca, ¿no? A ver si me permite rayar. A ver, eh, claro. Si puede rayarlo, a ver. Porque aquí choca, entonces no hay algo que como que esté así, ¿no? Así, y luego que hay acá esto, Que ¿no? que se Ajá, traslapen. exacto. No, Y entonces tomar de acá a acá el ancho de banda. Entonces voy a tener 2 veces acá, 2 veces velocidad de ya, transmisión, acá también 2 veces velocidad de transmisión y va a haber esto, ¿no? Esa es mi exacto. consulta. Pero no lo tomes como 2 pi, porque eso lo hace el Desmos, ¿no es cierto? Ujú. Eh, y cuando nosotros estemos graficando los espectros, ¿cómo se llama? Tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que el ancho de banda hay que dividirlo entre dos. A ver, en otras palabras, ¿qué pasa si me dicen yo tengo este ancho de banda? Voy a tomar acá un valor. Me dicen, tengo este ancho de banda, ¿no? ¿Cuál es la máxima velocidad binaria que debo pasar? Perfecto, lo divido entre dos partes, ¿no es cierto? Lo divido entre dos partes. Entonces el punto central será la frecuencia de la portadora. ¿Sí? Y el sampling lo debo acomodar en todo ese rango. Entonces voy al Desmos y le saco pues esta figura, ¿no? A ver, como estamos con una sola transmisión, ocultamos esto de acá. Y listo, le saco una copia. Pero lo que me interesa es el cruce por cero. Esto es lo que me interesa. ¿No es cierto? Lo demás no interesa. Entonces voy nuevamente aquí al graficador y tengo esta posibilidad. Miren, tengo el valor máximo ahí. ¿Cuándo haremos una máxima velocidad de transmisión? Cuando este punto esté cruzando en ese punto y el otro lado también esté en ese otro punto. Así lo que se hace, ¿no? Si no, estaríamos ocupando menos ancho de banda, ¿no? Pero hay que sacarle provecho al ancho de banda del canal, ¿no? ¿Puedo hacer esa transmisión? Claro que sí, porque el ancho de banda de mi señal es menor que el ancho de banda del canal. Pero quiero pasar la máxima velocidad binaria, entonces estiremos, pues, ¿no? Hay que expandir. Eso significa que el ancho del pulso está siendo disminuido, y si disminuimos el ancho del pulso, estamos disminuyendo el tiempo de bit. Y como la inversa del tiempo de bit me da la velocidad binaria, quiere decir que estoy aumentando la velocidad binaria.
Eso es lo que estoy haciendo. Ahora, lo que tú me dices aquí en el Desmos, ¿qué pasa si es que hacemos un traslape o si permite hacer un traslape, ¿no? En telecomunicaciones no podríamos, vamos a poner, por ejemplo, menos 0,5. 0,05. A ver, no se nota, no se nota, ¿no es cierto? Vamos a ponerle 1 entonces por aquí. Y aquí le ponemos 1. En este caso se están separando, entonces le ponemos más. Para que crucen, ¿no es cierto? Ahora sí hay un cruce. Esto sí no sería posible, ¿no? Porque un canal está invadiendo al otro canal. O sea, en una transmisión full duplex esto no sería posible. Porque un canal invade al otro canal. A ver, ponemos el canal, ubicamos un canal. Vamos a poner de este color. Yo digo, no, tengo mi canal. Para la señal de color rojo debería ser este el canal. Ahí estamos. Y para la señal de color azul vamos a poner el canal también. Y acá en el cruce, se dan cuenta que hay un cruce, es lo que decía su compañero, ¿no? Un canal está invadiendo al otro canal una cierta cantidad de señal, ¿no? Por ejemplo, la señal de color rojo está invadiendo esta zona, está en el otro canal. Lo mismo sería para la señal de color azul, ¿no? Está en la zona de color rojo. Sería esta parte de aquí. Entonces, no estamos dividiendo correctamente los canales, ¿no? Y eso significa interferencia. A eso te referías, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, a eso y también a la separación. Claro, por eso es que no, si queremos aprovechar al máximo, debe estar justo en ese cruce. Si no, estamos invadiendo el otro canal y va a haber interferencia, va a haber ruido, vamos a escuchar o vamos a capturar información del otro canal. Correcto. ¿Alguna consulta adicional? Bueno, de aquí ya podemos cambiar de valores, de modulación, etcétera, etcétera, ¿no? Constelaciones, miren. Vamos a hablar de las constelaciones del PSK. A ver, se descarta ASK por el ruido. El ruido afecta las amplitudes. Entonces, cuando aumentamos el valor de n, las amplitudes van a ser más pequeñitas para diferenciar de uno del otro. Entonces, un pequeño ruido va a alterar el nivel. Cuando hablamos de NFSK, necesitamos, imagínense, 256 FSK. Son 256 osciladores. Y eso también ya en la práctica es generar un módem con esa cantidad de frecuencias es demasiado espacio y demasiado peso y además demasiado costo, ¿no?
Imagínense que vamos a comprar 256 osciladores y que son de alta frecuencia, de buena precisión, entonces por ahí el costo se eleva enormemente. Y nos quedamos con PSK. Correcto, entonces decimos, vamos con estos PSK. Vamos acá, dale una copia por aquí. Muy bien, vamos con el PSK que tiene solamente dos fases, ¿no? Aquí está. El 2 PSK o simplemente el PSK. Entonces vamos a tener dos regiones, uno para el 0 y el otro para el 1. Aquí están esas regiones, ¿no? La fase puede estar oscilando, si es que estamos transmitiendo el 1 con la zona de amarillo, entonces el 1 puede llegar con una fase diferenciada cerca de los 90 grados y vamos a recuperar el 1. Pero si avanza un poquito